Dios deseaba una adoración solo y únicamente para Él. Entonces, todo lo que esté por fuera de la adoración a Él representa algún tipo de idolatría. No es que Dios sea egocéntrico, sino que Él creó al hombre con un propósito, que le brindase adoración. Pero cuando se refiere también a la adoración a Dios, Dios también estableció una manera de hacerlo. Los hombres siempre han querido algo tangible, algo que puedan ver, algo que puedan tocar, mientras que Dios le ofrece solamente su esencia, esas promesas de que Él está allí, aunque no lo vemos. Dios merece ser adorado por lo que Él es, sencillamente. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo lo pongo en práctica? Bienvenido a Hablando de Sana Doctrina Podcast, un podcast de Preaching Jesus. ¿Se deben o no se deben adorar imágenes? Y aún más importante, ¿cuáles son las nuevas formas de idolatría en pleno siglo XXI? Y en este espacio hemos querido tocar justamente este tema, y para hacerlo nos hemos venido con un gran pastor de la ciudad de Cartagena, Dayan Heredia. Entonces, bienvenido, pastor, a este espacio. Gracias, Karen, y también a nuestros oyentes y las personas que nos están acompañando. Muchísimas bendiciones. Bienvenido. Entonces, ya tú sabes, si tú que nos estás viendo aún no te has suscrito, suscríbete. Nosotros estamos creando un nuevo contenido de edificación para tu vida. Muy bien, entonces, pastor Dayan, yo creo que podemos comenzar con lo más importante, no con lo más importante, pero sí como el punto de partida. A mí me gusta comenzar de lo más sencillo a lo más extenso. Y ese punto de partida es: ¿qué es la idolatría? Cuando hablamos de idolatría, ¿a qué se refiere? Bueno, la idolatría, Karen, básicamente es adorar ídolos, imágenes o cualquier otra cosa que usurpe el lugar prioritario de Dios en nuestra vida. A eso podríamos definirle como idolatría. Ok. Y en la Biblia, ¿cuál es ese primer momento o uno de esos primeros momentos en donde podemos encontrar que Dios, desde su palabra, desde la Biblia, nos enseña que nosotros no debemos ser idólatras? Bueno, allá por el Éxodo, Dios estableció algunos límites y dio algunas indicaciones, pero recordemos que desde mucho antes, por ejemplo, Egipto era un pueblo politeísta, otros pueblos, Asiria, eran pueblos politeístas. Lo que estableció Dios fue el monoteísmo, y para eso estableció que no podían hacerse ídolos, imagen. De hecho, Él nunca se mostró con una imagen, para que el hombre no tuviera de pronto la oportunidad siquiera de hacerse alguna imagen o escultura. ¿Te acuerdas que Él mismo dice que escondió el cuerpo de Moisés para que el cuerpo de Moisés no fuera una fuente de idolatría, por lo relevante que fue en la historia de Israel? De hecho, cuando nosotros vamos a Éxodo, allá a los 10 mandamientos, si no estoy mal, Éxodo 20, capítulo 20, correcto. Primer mandamiento: no te harás imagen de nada fuera de mí. Correcto. Entonces, aquí yo quiero dividir esto en dos preguntas. Lo primero es, bien, entendemos que Dios deseaba una adoración solo y únicamente para Él. Entonces, todo lo que esté por fuera de la adoración a Él representa algún tipo de idolatría, ¿cierto? Claro, en cierta manera sí. A ver, no es que Dios sea egocéntrico, sino que Él creó al hombre con un propósito, que le brindase adoración y lo brindase. Nosotros adoramos a Dios por lo que Él es, o sea, su carácter santo. Somos agradecidos por todo lo que Él ha hecho, y eso nos hace que le brindemos a Él nuestra adoración de forma espontánea. O sea, no es una exigencia de Dios, básicamente, por decirlo así, sino que sale de la espontaneidad de lo que Él es, de su grandeza, de su poder. O sea, Dios merece ser adorado por lo que Él es, sencillamente. Ok, listo. Y eso es súper importante tenerlo en cuenta. Entonces tenemos: no hay que adorar a nada fuera de Dios. Y llega la pregunta, bien, ¿cómo se adora a Dios? Entonces tenemos estos dos puntos y me gustaría que lo tuviéramos en mente para tocar eso en un breve momento. Entonces, primero es: no debemos de adorar a nada que no sea Dios. Cuando nosotros vemos eso, creo que lo primero que se me viene a la mente es remitirnos de una de Romanos capítulo 2, en donde dice que el hombre decidió no adorar a Dios para irse a adorar otras cosas. Creo que eso podría ser el inicio de lo que hoy conocemos como idolatría, ¿no? Sí, Romanos describe esa realidad. El hombre empezó a adorar. Si te das cuenta, ve que allá en Egipto adoraban a la vaca. La vaca era un animal de adoración.
la mosca, una clase de mosca, creo que era el tábano también, era una fuente de adoración. Entonces el hombre se fue a adorar a las criaturas, adoraban al becerro. ¿Te acuerdas que dentro de la cultura donde los judíos estuvieron por casi 430 años, su forma de adoración fue permeada, al punto que cuando Moisés subió allá al monte, dice que Aarón recurrió a lo que él conocía de la adoración y estableció un becerro y dijo, he aquí los dioses que te sacaron de Egipto, cuando no era así, cuando el que lo sacó de Egipto fue el mismo Dios y no había presentado ninguna clase de imagen. Entonces, los hombres siempre han querido algo tangible, algo que puedan ver, algo que puedan tocar, mientras que Dios le ofrece solamente su esencia, esas promesas de que Él está allí, aunque no lo vemos. Por eso cuando Él se presenta ante Moisés, le pide un nombre, dice, yo soy el que soy. Dile que yo soy el que soy y eso debe estar. Pero el hombre, como te digo, siempre quiere algo tangible, algo que pueda ver, tocar, sentir. Ese es el problema de la idolatría. Y lo vemos desde el inicio del mundo, porque de pronto muchos pensarán, no, es que la idolatría como pecado se introduce en la ley, pero vamos a ver que justo este capítulo de Romanos habla de que al final, desde la propia concepción del hombre, de que el hombre sale del huerto del Edén, allá empezó el hombre a dejar de adorar a Dios, que ellos conocían a Dios, Caín y Abel conocían a Dios, Seth conocía a Dios, pero prefirieron adorar a todo lo que ellos podían ver en lugar de darle el lugar a Dios. Es decir, que es un principio inmanente de Dios que ha estado a través de todas las generaciones desde el inicio de la humanidad, el solamente darle adoración a Él. Yo creo, Karen, que uno de los pecados que Dios más condena es la idolatría. ¿Por qué? Porque, vuelvo a repetirte, la idolatría usurpa el lugar de Dios en nuestra vida. O sea, nuestro corazón, que es el trono donde Dios debería sentarse, en aquellos tiempos y en estos tiempos está sentado otra cosa. No hemos entrado a esa parte, pero te das cuenta que allá en Apocalipsis capítulo 3, ¿dónde tiene la iglesia de la Odisea Jesús? Dice que está en la puerta. La pregunta es, si Él está en la puerta, ¿quién está dentro? Y encontramos que está el humanismo, que está el egocentrismo del hombre. Entonces, como te digo, la idolatría a lo largo de los años siempre ha sido el gran problema de nosotros los hombres. Claro, porque es al final una forma también de rebeldía, de rebeldizarse contra Dios, de decirle, bueno, yo sé que tú eres Dios, pero no te voy a adorar como a Dios, sino que como voy a hacer... tú quieres, sino como a mí me parece. Vale. Ese es y que de hecho, esto es bien interesante porque al final es uno de los grandes errores que tenemos como seres humanos y es querer buscar a Dios a nuestra manera, a nuestra conveniencia, ¿bien? Eso es la religión. Buscar a Dios a mi manera, a mi forma, como a mí me parece, no en los lineamientos de Dios. Totalmente. Y no solamente eso, sino algo que usted comentaba hace un breve momento y era buscar algo físico en lo que uno pueda decir, pongo ahí mi confianza, ¿cierto? Entonces vemos que el inicio de todo lo que hoy día conocemos como idolatría no parte en la ley, sino parte del inicio de la humanidad, porque los hombres decidieron no adorar a Dios, no darle la gloria a Dios aún conociéndolo, sino ir a adorar tantas cosas se le aparecieran por enfrente. Cualquier objeto que le resulte relevante al hombre. Los egipcios adoraban al sol, al que llamaban Ra. Nuestros indios adoraban la naturaleza. Todavía hay una cultura, la cultura hindú, que tiene múltiples, pero múltiples dioses. La naturaleza misma, para ellos esos dioses. Ahí hay partes donde hacen un festival de frutas y verduras y comen primero las ratas antes que ellos, porque ellos dicen que lo van probando, correcto. Terrible. Eso nos lleva a pensar de que toda esta idolatría que surgió en el mundo, en la humanidad, antes de que el pueblo de Israel fuera establecido como nación allá en el desierto, hizo que Dios colocara de manera explícita esta ley de ven acá, no vas a hacerte ninguna imagen, no vas a adorar a ningún otro Dios, porque al final la ley no nace porque sí, la ley nace porque hay una necesidad o hay algo que se estaba dando en el momento y se necesitaba atacar eso que se estaba dando en ese momento. De una cultura tan politeísta como la donde ellos venían, que es Egipto, que está llena de un montón de dioses y demás, Dios necesitaba ponerle orden a eso.
Pero como usted decía ahorita, incluso en ese primer momento, cuando Moisés estaba tardando un poco, ahí ellos otra vez volvieron atrás. Porque era la cultura de donde ellos venían. Llevaban 430 años de una influencia muy fuerte. Claro. Imagínese todo lo que uno puede aprender en 430 años. Sí, Yo y digo, las sí, generaciones que fueron afectadas de una u otra manera. yo digo, si en un año, hermano Dayi, a veces uno ve a una persona irreconocible. Una persona va a otro lugar un año y cuando llega, ya llega irreconocible, Sí. habla distinto, se viste distinto, habla distinto. Ese es el proceso de la aculturación. O sea, somos afectados. Ahora imagínate 430 años viendo esa adoración. Yo creo, o sea, el Mar Rojo fue una barrera física, ¿verdad? Para que ya ellos no tuvieran la oportunidad de volverse allá. O sea, Dios los fue cercando. Pero ahora, como tú dijiste, en el monte Sinaí le dio unos lineamientos, el decálogo y otras líneas éticas y morales para que el hombre que estaba ahí, el judío que estaba allí, entendiera que debía su adoración única y exclusivamente a él. O sea que todos los principios allí los estableció como nación. Le dio una constitución. O sea, antes de darle un lugar, le dio una constitución, que es una parte fundamental para que un pueblo sea una nación. ¿Ya? Y dentro de eso estaba el no adorar otras imágenes. Lo interesante con el pueblo de Israel es que aunque estaba eso de manera explícita, fue uno de los pecados en lo que más ellos recayeron, sobre todo porque ellos desobedecieron a Dios, no expulsaron a todo el mundo y allá Correcto. fueron a tener adorando a cada uno de los ídolos. Y allí entonces me quiero repetir un poco a algunos de estos argumentos que usan ciertos grupos para hablar justamente sobre que se pueden adorar imágenes y demás. Hablando, por ejemplo, de los terafines, hablando, por ejemplo, de que Israel adoraba estos terafines. Me gustaría que conversáramos un poco más sobre eso. Digamos que las culturas, sobre todo allí en Mesopotamia, Egipto, tenían ídolos grandes ubicados en los templos grandes. ¿Tú te acuerdas allá cuando metieron el arca, allá con Dagón, un ídolo grande, ¿verdad? Entonces, todas las personas tenían que ir allá a adorar a ese ídolo grandísimo que estaba. Los terafines resultan la necesidad, hombre, de pronto no puedo hacer, en ese entonces el transporte no era como es ahora. Entonces era más tedioso, más complicado movilizarse de un lugar al otro, de una población muy lejana, para allá donde estaba el templo ubicado. Era la necesidad, o construíamos o se construía otro templo, o se usaban los terafines. Los terafines eran ídolos domésticos o ídolos caseros, ídolos pequeños, correcto, eran estatuas, imágenes del mismo ídolo que ahora el hombre, el ofrendante o el que estaba adorando allí, podía llevárselo a su casa, ¿verdad? O a una comunidad pequeña y allí lo establecía. Te das cuenta que eso ocurre en la actualidad, donde a veces el ídolo grande, la mayoría de los pueblos en el departamento de Bolívar, en sus entradas, tienen una estatua grande, ¿verdad? Una imagen de cierto ídolo, y en las casas tienen de pronto una imagen mucho más pequeña para su adoración o, en el caso, como ellos dicen, su veneración personal, pero sigue siendo la misma idolatría. Entonces llegamos a un punto y es bien, Dios dentro de su soberanía y dentro de su celo por su pueblo, porque vemos que Dios es celoso con su pueblo, encontramos entonces que Él no desea que nosotros adoremos nada por fuera de Él, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando se habla de los terafines, Dios condena al pueblo de Israel justamente porque, de hecho, hay un texto que me parece bien interesante, que es en un tiempo de los jueces, que los israelitas fueron y le dijeron a Dios, sálvanos, sálvanos. Y dice, bueno, ustedes vayan allá donde quien están adorando para que Él los salve, porque ustedes no vienen a mí para las cosas buenas, porque vienen a mí ahora que las cosas no le están saliendo bien, ¿cierto? Entonces vemos un carácter de Dios en donde siempre le mostró al pueblo de Israel que no debían adorar otro Dios fuera de Él. Pero llegamos entonces a un punto que tocamos ahorita al inicio y es qué pasa cuando de pronto uno dice, no, yo no estoy adorando a otro Dios, sino que yo tengo una imagen de Dios. Es lo mismo, o sea, lo que hemos compartido, la necesidad del hombre de lo tangible
lo lleva a hacerse cualquier imagen. Pero Éxodo lo prohíbe, dice, no te harás imagen de ninguna cosa que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra o aún debajo de la tierra. Lo que pueden decir que no, que ya ese principio caducó. En la Biblia hay algunos principios que son inmutables. Recuerda que Hebreos dice que nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, encontramos en el Nuevo Testamento, por allá por la epístola a los Corintios, que el apóstol Pablo dice, no te hagas ídolos. Y Juan, primera carta, que creo que es la primera carta, dice, no os hagáis ídolos. Entonces, los ídolos es cualquier cosa. Ahora, cuando hablemos de las nuevas idolatrías, encontramos que un celular puede ser un ídolo. Totalmente. ¿Por qué? Porque de pronto al celular, a mis redes sociales, le puedo dedicar 3 horas, pero a Dios le dedico 5 minutos. Entonces, estoy diciendo que ese aparatico o mis redes sociales tienen mi mayor atención, mi mayor prioridad. Entonces, se puede convertir ese aparatico en un ídolo para mí en un momento dado. Y Dios se va a sentir celoso. Tú tocaste una parte, y es que uno de los calificativos o hasta de los nombres que le podemos dar a Dios dice, soy Dios celoso. Totalmente. ¿Verdad? Y en su celo, ¿verdad? En su celo, Él no permite que nosotros nos vayamos tras otro Dios. Por decir algo, cuando la Biblia dice que, Pablo dice que nos desposó con un solo Dios, claro. ¿ya? Es como el hombre que tú eres casada, ¿cierto? Imagínate que tu esposo te vea hablando o muy acaramelada con otra persona, él se va a poner celoso. ¿Por qué? Claro. Porque es su esposa la que está allí. Así se va a sentir burlado. Igual ocurre con Dios. Entonces, toda idolatría es un adulterio espiritual contra Dios. Totalmente. Entonces, tenemos que, bien, no hay que adorar a otros dioses, decir, ni a la vaca, ni a la rana, ni a la mosca, ni a cualquier otro. Nada, bien, claro. Pero cuando se refiere también a la adoración a Dios, Dios también estableció una manera de hacerlo. Y esa manera de hacerlo nunca a través de toda la historia de la humanidad ha estado involucrada con la parte de imágenes, de hacerse una imagen. Y hay algunas personas, yo recuerdo que vi que alguien decía que sí se puede adorar una imagen de Dios porque Dios usó la figura del arca del pacto. Les decía, no, es que como el arca del pacto, cuando los israelitas caminaban, se iban cambiando de lugar en lugar en los tiempos en donde estaban en el desierto, el arca del pacto iba adelante. Bien, entonces, decía, no, a eso era una figura de que nosotros hoy día, entonces cuando salimos con nuestras imágenes, también podemos llevar la imagen delante en figura de Dios. Bueno, en la Biblia hay algo que se conoce como la tipología y la simbología. Por decir algo, José fue un tipo de Cristo, o sea, representa a Cristo en esa parte. El hijo de Abraham, Isaac, es un tipo de Cristo. Se cree que Isaac podía tener como unos 30 años, más o menos la edad de Cristo, y aún así, él se dejó atar y se iba a dejar matar, lo mismo que hacía Cristo. Y hay figuras. En figuras tenemos que la paloma, dice, el Espíritu se presentó como paloma, no que era una paloma, correcto, dice, como paloma. Podemos entender que su vuelo era suave, en cambio el de la gallina, por decir algo, es aparatoso. O sea, el Espíritu Santo se presentó suave, en calma, como una paloma. Entonces, ese arca, ¿por qué te estoy hablando de tipos y símbolos? Porque ese arca estaba simbolizando la presencia de Dios en su pueblo, nada más. Pero no que Dios mandó a que tuviéramos esa figura y la imagen. Cada vez que se salen esas procesiones con la imagen generando, aunque le queramos poner otros términos, es idolatría. La veneración, si nos vamos allí al diccionario, habla de rendir culto, rendir homenaje. Y eso es idolatría. Totalmente. Y Dios, mira que la definición más real, digámoslo así, para definir adoración a Dios, la tiene Jesús. Juan 4:24 dijo, es necesario adorar a Dios en espíritu y en verdad.
Y se lo estaba diciendo una mujer, ¿verdad? Que venía de una adoración tangible, o sea, ella tenía terafines porque era samaritana. Y entonces Jesús le dijo, ustedes adoran lo que no saben, pero nosotros tenemos la adoración verdadera. Y le dio una pauta, hay que adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. El espíritu no tiene ninguna imagen. Totalmente. Y eso nos lleva entonces a pensar que cuando vemos, por ejemplo, la figura del arca, como usted decía, es un símbolo de la presencia de Dios. Correcto. Y no vemos en ningún momento ningún hombre de Dios, avalado de que era un hombre de Dios, adorando el arca, por ejemplo. Exacto. Sino, y por eso se perdió, ¿verdad? Porque Dios, así como en los tiempos de Gedeón, quiere evitar cualquier fuente que genere idolatría. Gedeón, después de haber vencido con el oro que llegó, hizo una imagen y esa imagen de talla se convirtió en una fuente de idolatría. Entonces, Dios escondió el cuerpo de Moisés, o sea, Dios está buscando la manera de que el hombre no tenga ninguna distracción para irse tras la idolatría. Porque, vuelvo a repetirte, lo que a Dios le molesta, le indigna, que el hombre se vuelva a la idolatría. Hay otro texto bíblico que también es un poco confuso y yo divido los textos bíblicos en dos, es algo muy personal. Yo digo que hay textos súper sencillos de entender, ¿bien? Hay textos, uno los lee y uno dice, o sea, esto está claro. Por ejemplo, que hay que perdonar, no sé, esto está claro. Por más que uno le quiera meter por otro lado, está claro, hay que perdonar, ¿cierto? Amar a nuestros enemigos. Aunque no nos guste y todo, pero ahí está y es claro. Pero hay unos textos que tal vez uno no los comprende del todo. Uno dice, bueno, ¿y esto a qué se referirá? No sé si a usted le ha pasado, pero a veces yo digo, bueno, esto está como más, necesita un poco más de profundización. Y uno de esos textos que se usan, creo que por su complejidad, por así decirlo, porque a nosotros no es tan sencillo de entenderlo, y que se malinterpreta, es el texto en donde Moisés levanta esta serpiente. Los israelitas habían pecado contra Dios, Dios mandó que empezaron todos a morir. Entonces Moisés ora a Dios y Dios le dice, levanta la serpiente y el que mirare la serpiente, entonces ese no morirá. Me gustaría que explicáramos este texto porque muchos toman este texto como referente de, ven acá, yo puedo tener una imagen para poder adorar a Dios. Nos remitimos otra vez a los tipos y símbolos. Esa vara levantada allí era un símbolo de lo que Jesucristo iba a hacer. En este caso, los judíos habían ofendido a Dios y eran mordidos, ¿verdad?, por las serpientes, esas serpientes ardientes, con un dolor bien fuerte, pero cuando miraban a esa serpiente de bronce, eran sanados. Entonces, la serpiente estaba en un lugar alto. Era un símbolo de Cristo o del sacrificio que Jesucristo iba a hacer y de cómo su sacrificio no solamente nos iba a limpiar de todo pecado, sino que nos iba a brindar también sanidad. Era sanidad y salvación. ¿Dónde quiero llegar? Que Jesucristo también dice que Jesucristo fue levantado. Jesucristo no murió ni en el cielo ni en la tierra. Jesucristo murió en una cruz. La cruz más o menos tenía, dicen los estudiosos, de 2.5 a 3 metros de altura. O sea, Jesús murió siendo el intermediario entre el cielo y la tierra. Él murió en la mitad, convirtiéndose en el mediador. Entonces, esa serpiente allá, cada vez que los judíos miraban la serpiente, ¿verdad? Esa serpiente, en cierto caso, era el intermediario. Está bien, ofendimos a Dios, pero al yo mirar allí, la gracia de Dios manifestada en el hecho de yo mirar allá, que me habla de mi fe. Fui mordido por el pecado, pero mi fe me lleva allá. La sangre de Cristo en este tiempo me limpia de todo pecado y soy acepto delante de Dios. Y Dios no me mira sin mancha, sin pecado, me ve limpiecito. Entonces, esa serpiente era un símbolo de Jesús y el sacrificio expiatorio que le iba a hacer en la cruz. En ninguna manera hablaba de idolatría. Dios mantuvo en ese arca, mantuvo una porción del maná que representaba la palabra, mantuvo la vara de Aarón que floreció, que representa esa autoridad.
pero la serpiente esa no la mantuvo. Ah, claro. O sea, es decir, ahí podemos ver que hay cosas que Dios usa en un momento dado para dar un mensaje a su Correcto. pueblo, pero que no las podemos aprovechar para decir, no, es que esto es lo que Dios siempre quiere que se haga, ¿no? Fue un momento dado haciendo esa simbología de Cristo. De hecho, yo estoy en el Nuevo Testamento, hay un texto que explica, si no recuerdo mal, justamente ese tema de la serpiente, hablando que era una simbología de lo que Cristo Claro. iba a hacer más adelante. Ahí les dejo la cita, de pronto se las deje la edición del video, o sea, por acá abajo. Entonces, tenemos que, bien, no hay que adorar a otros dioses, a nada fuera de Dios, pero cuando hablamos de Dios, tampoco debemos hacernos imagen. Y me gusta ese texto de Éxodo, allá capítulo 20, dice, no te harás imagen de lo que está arriba en los cielos. Eso me lleva al texto de Asaf, donde dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿Cierto? Entonces cuando hablamos de lo que está en los cielos, hablamos de Dios y de los ángeles, muy bien, que están en el tercer cielo, pero de ellos tampoco podemos hacernos imágenes. Al final del día, Dios le dijo, voy a quitar toda posibilidad de un malentendido, de lo que está arriba en los cielos, de lo que está en la tierra o de lo que está abajo en la tierra. ¿Te acuerdas el caso cuando Juan, el ángel estaba dando la revelación y él intentó adorarlo? Claro. ¿Y qué le dijo el ángel? Y yo soy consiervo tuyo, no me adores. Consiervo, o sea, somos iguales. Totalmente. Es decir, ese ángel, y creo que también por eso a veces no es tan sencillo comprender estos textos, porque ese ángel que le estaba mostrando a Juan no es Jesús. Porque al inicio del Apocalipsis se ve a Jesús. Entonces hay personas que dicen, no, este ángel que está al inicio, que es Jesús, o no es un ángel, era Jesús. Bien, entonces después habla del ángel y creen que también está hablando de Jesús. Correcto, es que en la Biblia hay que entender algunos textos, hay que entenderlos de forma literal. Literal viene de letra, o sea, al pie de la letra. Okay. Pero otros tienen algún simbolismo. La Biblia es un libro exquisito y muy rico. La Biblia encontramos metáforas, símiles, hipérboles, personificación, o sea, entonces hay que tener cada una de estas cositas, allá cuando estudiamos hermenéutica, que nos ayudan en todas estas cosas de cómo podemos trabajar, interpretar las escrituras. Muy bien. Entonces, nada fuera de Dios, pero tampoco hacerse imágenes de Dios. Y ahora llegamos a un tercer punto con respecto a este tema y es qué pasa con las imágenes intermediarias. Y no quiero aquí solamente centrarlo en imágenes, sino a todo lo que se vuelve un intermediario. Porque ahorita usted mencionaba algo que me pareció bien interesante y era porque Jesús no murió en la tierra, no murió en el cielo, murió en una parte intermedia, por decirlo así, volviéndose ese intermediario entre Dios y los hombres. De hecho, hay un texto que dice que solamente Jesús es el único intermediario entre Dios y los hombres. Pero hoy día hablamos de muchos intermediarios. Entonces, eso tampoco se debe hacer, o eso es correcto o incorrecto. Cuando la Biblia, lo dijiste, hay textos que son tan claros como el agua que ellos mismos se van a explicar. Si la Biblia dice que el único intermediario, bueno, la Biblia dice el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a meterle más? Entonces, por allá alguien dijo que, bueno, que esta señora que es la mamá o la madre de Dios, Dios no tiene madre. Claro. Ella fue la mamá del cuerpo de Jesús, claro, o de la tienda de campaña que Dios tomó o que Jesús tomó para que nosotros lo viéramos. Eso se le conoce como una epifanía, o sea, fue el cuerpo que él tomó y María fue el vehículo que dio esa parte. Pero vuelvo a decirte, o sea, no hay ningún intermediario. El único mediador es él, porque fue el único que murió. Y como te digo, o sea, murió en la mitad. El mediador es una persona, en este caso, que media, valga la redundancia, o sea, que habla aquí y habla acá, para llegar a un acuerdo entre las dos partes. Por eso Jesucristo es nuestro abogado y Jesucristo es nuestro mediador y logró la paz con Dios y con los hombres. Toda persona de cualquier rango social, de cualquier raza, que se acerca a Jesucristo, Dios lo convierte en mediador y lo convierte en hijo de Dios.
y ahora lo sienta en lugares celestiales con Cristo Jesús. Allí no se necesita ningún otro mediador, porque estaríamos diciendo que o el trabajo de Jesús es Incompleto. insuficiente o está Total. incompleto, ¿verdad? O Él no sabe hacer las cosas que tengo que buscar a otra persona que medie. Total, es decir, al final algo que parece ser tan inocente termina afectando una de nuestras doctrinas fundamentales, Claro. como que el sacrificio de Cristo fue total, completo y es Exacto. suficiente para darnos salvación. Porque si, ¿verdad? Si necesitamos otro mediador, significa que entonces lo que hizo Jesús no fue suficiente. No fue. Y te acuerdas que en la cruz Él expresó la palabra en griego, tetelestai, consumado es. Claro. O sea, está cancelada la deuda totalmente. Listo, ya yo la cancelé. Total. El sacrificio expiatorio fue completo, total y satisfactorio. Pero la gente con su idolatría está diciendo, no, terrible. no es suficiente. Terrible. De hecho, hay que aclarar un punto y es que hubieron grandes hombres y mujeres de Dios. Nosotros vemos la figura de María y digo, esta mujer debió ser tremenda mujer para que Dios la escogiera a ella. Claro. Lo que Dios vio y digo, uno se ve y dice, uno tiene tantos errores, tanta falencia. Y digo, para que Dios uno lo ve y diga, vamos a escoger esta persona dentro de todos, es una cosa impresionante, pero no solamente hablamos de ella, sino hablamos, por ejemplo, de los apóstoles. Yo veo al apóstol Pablo y digo, tremendo ese hombre que tuvo tremenda revelación de Dios. Pero al final, la Biblia si algo nos muestra es que aunque fueron grandes hombres y grandes mujeres de Dios, al final seguían siendo eso, hombres y mujeres que eran usados por Dios en y algún que tenían momento en sus específico. pasiones. O sea, allá en Santiago habla de un hombre que fue un ícono muy importante para los judíos. Dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Elías pasaba por momentos donde se sentía frustrado, o sea, muestra la humanidad, ¿verdad? Y cómo Dios, a través de nuestros complejos, de las debilidades y todo ese mandado que hace parte de nuestra naturaleza humana, aún así está dispuesto a usarnos, porque Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Totalmente. Y eso nos lleva entonces a decir, bien, somos hombres y mujeres de Dios, pero eso no nos hace aptos para recibir adoración de los demás. ¿Y por qué comentar esto? Porque la Biblia, de hecho, hoy día se usa mucho el término de santo, no está santal, 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 pero la Biblia cuando habla o usa el término de santo se está refiriéndose al cuerpo de Cristo. Está hablando Pablo cuando comienza sus cartas, dice a los santos de, a los santos de, a los santos de, es decir, porque al final posicionalmente en Cristo nosotros somos santos. Estamos en un proceso de santificación, pero por los méritos de Cristo nosotros ante Dios tenemos este mérito de ser santos porque estamos bajo los méritos de Cristo, ¿cierto? Y por eso al final nos vamos al cielo, porque si fuera por nuestros méritos estuviéramos acabados. Entonces, cuando se habla en la Biblia de santos, no se habla de una persona en particular, sino al final se habla de la iglesia, porque la iglesia debe ser santa, es decir, el pueblo de Cristo. Y eso lo comento porque hoy día se menciona mucho ese tema de los santos, entonces hay un santo para cada cosa, ¿cierto? Pero nosotros cuando nos vamos al origen, a la Biblia, a la base al final de nuestra fe, encontramos que los santos no eran una persona en particular, sino hablábamos de la iglesia. Y hay un texto justamente para hablar de que no hay estos mediadores, donde por ejemplo cuando Jesús le dice, mira, por acá está tu madre y tus hermanos, ¿qué dice Jesús? Estos son los que hacen la voluntad de Dios. Totalmente, al final, entonces si nosotros somos obedientes a las palabras de Dios, nosotros nos volvemos en esa madre y esos hermanos que Jesús un día tuvo. Es decir, Él quitó, y ese texto me gusta porque Él le quitó toda posibilidad de pronto decir, es que María como madre de Jesús, entonces intermedia entre nosotros y Él. No, en ese pasaje, Karen, si te das cuenta que cuando la presenta, alguien dice, benditos los pechos que mamaste, ¿sí? O sea, dándole una cierta preponderancia a María. Y es ahí donde él trata de aterrizar para que la adoración no se vaya para allá. Claro. Nosotros los hombres no resistimos la gloria. La fama es un gran problema en el ministerio y en todo. Hablando un poquito acerca de los santos, la palabra santo viene del griego agios,
que habla de apartados. Si lo decimos de esta manera, los santos puede ser una persona, tú eres una santa porque tú te apartaste para Dios, ¿verdad? O sea, tú estás apartado. Es también muy parecida a la iglesia. El término iglesia viene de eclesia, que es salir fuera, ¿verdad? Entonces, los santos habla de esa persona que voluntariamente decide alejarse de todo lo que ofrece este mundo para acercarse voluntariamente y adorar a Dios. Él en su libre albedrío, o ella en su libre albedrío, tiene posibilidad de irse tras otras cosas, pero decide porque quiere agradar a Dios, porque quiere vivir para Dios, porque así como Daniel propone en su corazón no contaminarse, entonces se convierte en un santo. El punto es que sí, Pablo, Pedro y otros grandes hombres han sido santos, pero recordemos que la adoración es de Dios. Esos hombres se consagraron para Dios y Dios los respaldó. Y de pronto hicieron milagros, hicieron obras. Por ejemplo, yo leí la biografía de David Breiner, un hombre impresionante, o sea, su vida inspira. Ojalá que la vida de estos hombres nos inspire a buscar más de Dios, pero no a adorarlos. Totalmente. Es lo que, ¿verdad? O sea, debería inspirarnos. De pronto tú lees a una mujer que sea grandiosa en Dios. Muchas mujeres hablan de Kathryn Kuhlman, claro, pero debería inspirarme a mí a para ser mejor lo Dios. Correcto. O sea, decir, si ella lo pudo hacer, yo también lo puedo hacer. Yo también puedo consagrar mi vida a Dios, pero no me manda a mí, ni tampoco debería yo rendirle, ay, San Kathleen, ay, no. San Catherine. Sí, no, totalmente. Entonces, fíjense, Jesús mismo se encargó de decir, ven acá, no hay ningún mediador entre tú y yo. De hecho, hay un texto en hebreo que me gusta, dice que Dios no está lejos para que nosotros no lo hallemos, sino que Él está cercano a nosotros, porque Él fue tentado en todo, y si Él puede entendernos a nosotros y puede escucharnos como un buen sumo sacerdote, entonces no necesitamos tampoco un intermediario ni un mediador entre Jesús y nosotros, porque Jesús en su sacrificio nos unió directamente con Él. De hecho, en Corintios, Pablo hablando dice que Jesús nos dio el ministerio de la reconciliación, que básicamente el ministerio de reconciliación es reconciliarnos con Dios a través de las obras de Jesús. Correcto, de lo que Él hizo. Exacto. Es lo que hace el mediador. Él está en la mitad, reconcilia al cielo con la tierra. Exacto, es decir, para comunicarnos con Dios solo está Jesús, correcto, solo a través de Él, ni siquiera nuestras buenas obras, ni nuestras buenas acciones, no. Jesús es el único camino, ¿bien? Pero tampoco hay ningún mediador entre Jesús y nosotros, sino que tenemos comunicación directa con Él. Totalmente cierto. Y con respecto a este tema de la adoración de los santos, hay un caso en el primer viaje de misionero del apóstol Pablo, allá en Galacia, si no estoy mal, en Listra, donde los naturales, las personas que vivían en el lugar, fueron y creyeron, dijeron, este es Mercurio y este es Júpiter. Es decir, eso como en ese momento estaba el Imperio Romano, es como decir Zeus y Hermes, que era como Zeus el principal de los dioses y Hermes el mensajero. Entonces, y le trajeron bueyes con guirnaldas, y ese hombre, Pablo, cogió y se arrancó sus vestidos y dice, es que de esto le estoy diciendo que ustedes deben de dejar, deben de convertirse y arrepentirse. Es decir, Pablo tampoco aceptó adoración. Correcto. Es que Pablo sabía que hay un gran peligro. Si nosotros, o sea, este tema pareciera, pero es fundamental porque en este tiempo también hay nuevas idolatrías. Y hay personas que no resisten porque la gloria es para Dios. Si en algún momento Karen ora por una persona y Dios la sana, ¿la gloria es de quién? De Dios. Mi gozo es que Dios me usó a mí para hacer ese milagro. Pero la gloria debe ser para Dios. Cuando yo no tengo un filtro adecuado, mi ego se empieza a levantar, o otras personas empiezan a rendirme cierta pleitesía, cierta alabanza, eso puede generar, y lo ha pasado. En la biografía de grandes cristianos hay un hombre
se me escapa el nombre, que se le hacía una aureola de luz. Era un hombre muy usado por Dios. Terrible. Y de hecho, todavía por allí hay una religión, ¿verdad? Porque él cuando murió, él había dicho y había enseñado que él no iba a morir, iba a resucitar al tercer día como Jesús. Y después que murió, los adeptos, los fanáticos, por decir algo, estaban esperando eso. Claro, Y imagínate. todavía es la hora y hay una religión sobre eso. Hay algo que me gusta, de hecho, del libro de Hechos, y es cómo los apóstoles empezaron a hacer milagros. Y ellos decían, Jesucristo te sana. Es decir, todo al final, la gloria, yo cuando leo Hechos, yo veo que toda la gloria de todo lo que estaba sucediendo era para Dios. O sea, el centro de todo era Jesús. Jesús es el que sana, Jesús es el que liberta, Jesús es nuestro mediador. Pero parece que eso ha cambiado un poco últimamente. Yo diría que muchísimo. Antes de que sigas, Karen, de pronto hay muchas interpretaciones en lo que pasó allá con esta pareja en los tiempos de Pedro, que vendieron una heredad. ¿Qué estaban buscando ellos? Bernabé lo hizo en su forma espontánea. Claro, de corazón. De corazón. Le nació en su espíritu, era generoso y lo quiso hacer. ¿Qué estaban buscando ellos? Estaban buscando la gloria de... La alabanza, claro, que los tuvieran allí, pero no querían dar toda la heredad y todo lo demás. Y tú conoces todo lo que pasó. Entonces, mira que fueron castigados. Uno dice, oye, pero si nada más ellos, si la heredad era de ellos, si ellos no robaron nada. Pero lo que Dios estaba marcando allí era eso, claro, ¿verdad? Que ellos se querían levantar como fuente de idolatría, y Dios cortó eso de una vez para que en el pueblo de Dios se levantara el temor, y ese temor se ha perdido. totalmente. Encontramos a gente que hoy se autoproclama grandes cosas y a veces no es así. Sí, eso es bien importante. Y de hecho, eso para mí es el punto perfecto para hablar de las nuevas idolatrías que hoy día se viven, porque tal vez yo lo pongo esto de dos maneras. Y es, de pronto hay personas que están a favor de la adoración a imágenes, que ya hablamos de y vimos que a través de la Biblia Dios no acepta de la adoración a imágenes ni a nada que es fuera de Dios, ni a imágenes de Dios, y mucho menos a personas como mediadores entre Dios y los hombres, porque el único mediador es Cristo. Y para completar eso, hay un texto en Salmos que me gusta, que dice que detrás de cada ídolo se encuentra un demonio. Dice, tienen ojos y no ven, boca y no hablan, oídos y no oyen. Entonces, al final, la idolatría también es un tema bien espiritual, en donde justamente me remite al pecado, uno de los pecados originales de Satanás, y era querer recibir esta gloria y querer recibir esta alabanza. Muy bien, entonces, Pastor Dayin, ahí ya tocando todo el tema digamos, bíblicamente de idolatría, todo el tema de imágenes y demás, sabemos que hay nuevas formas de idolatría, ¿cierto? Hablamos de esto, usted ahorita comentaba sobre la idolatría a personas en específico, también la música nos comentaba, incluso las redes sociales, ¿cierto? Y así un poco fuera de cámaras me comentaba que hay un texto bien interesante que dice que todo es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna de estas cosas. ¿Puede comentarnos un poco más de cómo son estas nuevas formas de idolatría, en tanto que domina al ser humano y le pide al ser humano darle la gloria a Dios? Bueno, fuera de cámaras compartíamos, por ejemplo, nosotros acá en la costa Caribe, ¿te acuerdas que las tribus indígenas, los incas, los mayas, tenían como un tótem, ¿verdad? Un tronco bien grueso que le hacían algunas figuras, y ellos empezaban a girar en torno a ese tótem con unas danzas, tambores y todo lo demás. Entonces, hoy yo comparo eso, Karen, con esas potentes máquinas de sonido, los picot, como lo llaman acá en la costa Caribe, donde apenas que prenden un aparato de esto, pues una gran cantidad de muchachos sale a contonearse, a bailar y todo. Y conocemos de muchachos que son capaces de viajar largas horas solamente para estar en el lugar
donde el picó, la máquina de sonido va a tocar. Cuando yo estaba estudiando bachillerato, Karen, habían algunos de estos buses, sobre todo en Olaya Herrera, por donde estaba el colegio donde estudiaba. Me acuerdo que había que el bus Dinastía Fantástica 1, Dinastía Fantástica 2, había otro que era el Salsero, y los muchachos de esa época esperábamos, ¿verdad? Para al día siguiente tener una razón para conversar. Me fui en el Salsero. Esos buses se convirtieron también en la idolatría. Los muchachos preferían irse con el bus abarrotado. Ese bus estaba, uno iba en las ventanillas, iba haciendo banderilla, solamente para decir me monté en tal bus. Y eso era, Karen, básicamente porque el bus ponía algunas músicas, algunas canciones de estas potentes máquinas. Entonces, hay muchísima idolatría en este tiempo, aparte del celular. Hoy podemos llamar también algunos íconos en la música. Hablábamos también de ese productor musical allá en Estados Unidos que tiene un gran problema y de cuántas personas le vendieron su alma al diablo. Tuvieron que hacer algunas cosas bien horribles para poder tener algunos fans, para tener cierta posición, cierta relevancia, cierta idolatría o cierta influencia sobre los jóvenes, pero ellos a su vez tuvieron que ser marcados por muchas cosas. Entonces podemos mirar cómo la idolatría también tiene algunas consecuencias bien terribles en toda la persona, ¿no? Y lo que representa esa idolatría, el declive moral, el declive espiritual, ¿verdad? Totalmente. Y como no se le está dando la gloria a Dios y el hombre no está diseñado para recibir la gloria. Generalmente una persona que no sepa mover esa parte o controlar esa parte puede terminar muy mal, así Totalmente. como le aconteció a Lucifer. Claro, yo creo que de hecho le comentaba también que hay una película que me vi recientemente que era una película cristiana que se llama La Forja, se las recomiendo a propósito, que había una parte de la película en donde el protagonista se arrodillaba y le decía, Dios, quítame todo lo que no te agrade. Y el muchacho le gustaba bastante jugar videojuegos y cuando abre los ojos ve hacia al lado los controles del PS5 y él como, eso no, por favor, eso no, eso no, eso no me lo quites. Pero al final él se sacó eso de su casa y de su vida por agradar a Dios y no porque jugar un videojuego en sí sea malo, sino que hay cosas que empiezan a dominar nuestro sentido, nuestros días, nuestro pensamiento, nuestro tiempo, de tal manera que no solamente descuidamos a Dios y quitamos el primer lugar a Dios, sino que incluso otras cosas que deben ser prioridad en nuestra vida también las descuidamos. Claro. Entonces hay personas que no estudian para la universidad porque están jugando o están viendo la serie de Netflix o la de Prime Video o la de Disney, ¿cierto? Tal vez no le dedican tiempo a su familia porque pasan todo el tiempo en su celular. Y digo, si no le dedican tiempo a Dios, tampoco a su familia, tampoco a su trabajo, ¿hasta dónde llega este deseo por siempre darle a ese objeto o a esa acción o a eso que esa persona realice el primer lugar en su vida? Entonces, ser eso que usted decía de no dejarse dominar de nada de estas cosas es supremamente importante. Hay un streaming que estuvo jugando, creo que fueron como 14 o 16 horas seguidas. Él se puso a sí mismo unos paños desechables para no tener que pararse a ir al baño. Terrible. Y jugó tanto que creo que tuvo un desprendimiento en sus retinas. Wow. O sea, el juego se convirtió en un ídolo para él. Totalmente. O sea, sacrificó su parte física, ¿verdad? Porque ahora ya con el desprendimiento de sus retinas, el estar allí largo tiempo sentado, sufre la columna, sus riñones, solamente porque él quería, bueno, tener ciertos puntos o cierta cantidad de cosas. Y a la larga, ¿para qué? Para ser reconocido, ¿verdad? Por los puntos o por la relevancia que tiene, que en cierta manera también es idolatría. Totalmente. Es decir, al final todo lo que le quite el primer lugar a Dios de nuestra vida lo podemos considerar como idolatría. Y
Y eso es importante para que nosotros empecemos también a evaluarnos y decir, bueno, ¿qué hay en nuestra vida? Que tal vez yo nunca lo considere como idolatría, pero me está quitando el tiempo que yo debería darle a Dios. Y justo hablando sobre, al final, ¿cuál es el castigo? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona se va a la idolatría, le decide quitar la gloria a Dios? Vemos Romanos capítulo 2, que era lo que usted ahora mismo explicaba. La Biblia dice que el hombre dejó de adorar a Dios para adorar todo lo que se le veía. Dice la Biblia que Dios los dejó a sus propias pasiones y concupiscencias de tal manera que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, llegaron hasta un punto de depravación moral, todo porque un día decidieron no darle la gloria a Dios. Y eso también lo podemos ver hoy día en nuestra sociedad, no solamente una depravación moral, sino que el hombre cada día va en una decadencia, porque ha decidido no darle la gloria a Dios. Entonces, por ejemplo, el tema de la retina, un ser humano, una persona que dice, no me importan mis ojos para yo entonces jugar, estamos hablando de que está llegando hasta un punto en donde decadencia, en donde no le interesa cuidar su propio cuerpo ni su propia salud, y eso que nosotros los seres humanos tenemos esto inherente a nosotros de cuidarnos, La el autocuidado, autoconservación, la claro. autoconservación. O sea, hasta dónde lleva el quitarle la gloria a Dios en nuestras vidas. Entonces eso me parece interesante e importante. Y con eso entonces podemos saber que no solamente la idolatría se refiere a imágenes, sino que hay muchísimos tipos de nuevas idolatrías hoy día. Hay un pasaje en el desierto cuando ellos están, dice la Biblia que el pueblo se levantó a jugar, dice que el pueblo comió y se levantó a jugar. La idolatría representa tantas cosas, el juego, la música. Es más, podemos decir que en términos generales, todo lo que le quita la gloria a Dios, o más bien todo lo que usurpa el lugar que debería Dios estar en nuestros corazones, en nuestras vidas, se convierte en idolatría. Y entendemos que la esposa, el esposo, el hijo, hablaba sobre esa pareja que no podía tener hijos y al tenerla, pues automáticamente la niña se convirtió en ese eje En el donde, centro. claro, entonces la niña sin quererlo se convirtió en el ídolo para él. Entonces Dios se pone celoso. Compartíamos que uno de los nombres, de los calificativos que Dios tiene en la Biblia es Dios celoso. Claro. ¿Ya? Entonces podemos encontrar también dentro de esas nuevas idolatrías un hombre usado por Dios, pero que si esa persona no tiene, digamos, esa línea ética, esa persona puede convertirse en una idolatría de pronto para la congregación donde está y todo. Claro. Hablábamos de que es importante amar, respetar, valorar a esa Honrar. persona que está ahí, honrarlo, pero entender que solamente es una persona que es usada por Dios, pero Claro. que toda la gloria debe pertenecer a nuestro Dios. Total. Y cuando tenemos eso claro, empieza el Evangelio a tener la esencia correcta, que es al final nuestra mirada en Cristo. Cristo como mediador entre Dios y nosotros, Cristo como el camino, la verdad y la vida, y entender que al final estos hombres y mujeres que Dios ha puesto en nuestro camino para enseñar la palabra de Dios son instrumentos de Dios, pero no son infalibles y tampoco son un medio, no son los mediadores entre Dios y nosotros, Correcto. sino Jesús mismo. Madai, ya para cerrar, me gustaría que le diera un consejo a todas aquellas personas que después de ver este podcast han dicho, uy, yo necesito sacar muchas cosas de mi vida que no me había dado cuenta que le quitaban a Dios ese primer lugar, ya sea una imagen o sea una de estas nuevas formas de idolatría que hoy en día tenemos, hoy en día existen. En la Biblia está Apocalipsis capítulo 3, que habla Dios hablando a la iglesia de la Odisea. Y la Odisea representa la iglesia de este último tiempo. Una iglesia que se creía infalible, que no tenía necesidad de nada, dice, pero que tenían un gran problema, tenían a Jesús en la puerta. Si Jesús estaba en la puerta, significaba que algo estaba dentro o alguien estaba dentro. Entonces, yo creo que allí toca hacer siempre una parte de una mirada introspectiva, mirar lo que está pasando en mi interior, recordando ese pasaje que dice Pablo, dice, examínate, cuando hablamos de la Santa Cena, dice, examinaos.
Entonces, nosotros tenemos que siempre estar examinándonos para ver si en algún momento yo puedo caer en la idolatría, porque todos los hombres estamos propensos a caer en eso. Entonces, o también lo que dice Jeremías capítulo 6, dice, paraos en los caminos, preguntad por la senda antigua. Si yo me evalúo y me doy cuenta, así como ese muchacho con el videojuego, que hay algo que le está robando la gloria a Dios y que está desplazando a Dios, entonces yo tengo que hacer los ajustes necesarios para no caer en idolatría. Entonces, al final, el mensaje de Dios para nuestra vida a través de este podcast es tiempo de hacer un proceso de examinación, de autoexaminarnos y empezar a preguntarnos y a mirar nuestra propia vida, a ver si hay algo en medio de nosotros que le esté quitando ese lugar a Dios, que nos esté dominando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, que Dios mío, Padre, solamente sueñas en el trabajo. Bueno, hay que revisar qué tanto estamos dejando que ciertas cosas dominen nuestra vida, porque si algo debe ocupar nuestros pensamientos debe ser la palabra de Dios, debe ser Dios. Entonces, creo que es un buen momento, porque recordemos que no es solamente no adorar imágenes, sino también en no dejar que nada se enseñoree de nuestra vida, sino que nuestro Dios, nuestro Señor y el todo de lo que somos sea Dios. Entonces, con eso dicho, cerramos el capítulo del día de hoy. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida y por supuesto te invitamos a que puedas compartirlo con otras personas para que otras personas también sean bendecidas con la palabra de Dios. Nos vemos en una próxima ocasión. Dios te bendiga. Bye bye. Dios les bendiga y les guarde.